COPE Ciudad Real. Estar informado. Y continuamos en el mediodía de COPE Ciudad Real y lo vamos a hacer. Vamos a compartir los próximos minutos con Julio Retamosa. Es el presidente del sindicato CESIF aquí en Castilla-La Mancha y está aquí conmigo en los estudios de COPE Ciudad Real. Julio, bienvenido. Bien, muchas gracias. Lo primero y más importante, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, José Manuel. Me alegro. Espero que usted también. No estamos mal. ¿Y cómo está la función pública en Castilla-La Mancha? La función pública está muy mal. A la Junta, a los empleados públicos, está demostrando que le damos igual. El último acuerdo de la Mesa General de la Función Pública es de 2016. Se evidencia, por tanto, que la Junta no quiere negociar, no quiere mejoras para los empleados públicos. Los recortes se están manteniendo. Hay recortes que se mantienen, como es el de la carrera profesional desde el año 2012. No se paga el verano a muchos interinos, que se les despide precisamente en verano, pues para no pagarle esos meses. De todos los colectivos de educación, de funcionarios de la Junta, cocineros, fisioterapeutas, maestros, profesores de religión, tienen un empleo muy precario. No acaban de bajar el horario lectivo ni las ratios, pese a la pandemia, en educación. La precariedad laboral se ha instalado en la función pública y la falta de recursos repercute en el aumento de agresiones, que cada vez son más. La inflación nos está afectando. Ayer conocíamos el dato del 9,8% de media en España. Aún no conocemos el de Castilla-La Mancha, pero en el mes de febrero fuimos la comunidad más inflacionista. Llegamos ya al 9%, 1,5 puntos por encima del resto de España. Veremos a ver qué nos pasa en los próximos días. Hacía 40 años que no pasaba algo igual. Fue en 1985 cuando, justo antes de entrar en la Comunidad Económica Europea, cuando llegamos a una inflación del 9,9%. No lo habíamos vuelto a ver. Quiere decir que todos son más pobres, todos somos más pobres. El incremento de los precios afecta a las personas, afecta a las familias, afecta en general a toda la sociedad, pero sobre todo afecta a las personas más vulnerables. Y los empleados públicos no somos una excepción. Nosotros ya arrastramos una pérdida desde el 2010 de 22% de poder adquisitivo. 2010, el gobierno de Zapatero nos quitó un 5% que todavía no hemos recuperado. Y, por ejemplo, pues la subida que hemos tenido este año de un 2% con una inflación del 10% es claramente insuficiente, como lo fue el año pasado con un 0,9%. Por eso, los delegados de CESIF estamos manifestándonos continuamente en Madrid por problemas de plantillas, por problemas de empleo, tanto de la empresa pública como de la empresa privada, y por acuerdo del Comité Ejecutivo Autonómico lo haremos el próximo mes de abril en Toledo. Va a haber entonces movilizaciones. El sindicato CESIF en Castilla-La Mancha va a iniciar movilizaciones también en Castilla-La Mancha. Sí, las vamos a hacer, acuerdo por unanimidad del Consejo Autonómico, porque lo que vamos a pedir en Toledo es la creación de empleo estable y de calidad. Nos preocupa mucho el bajar la siniestralidad, que es tremenda. Reforzar los servicios públicos que están muy castigados por tantas olas que nos han venido de COVID. Y hay que modernizar también esos servicios públicos. Tenemos que recuperar derechos, entre ellos, poco a poco, trazar un plan para recuperar nuestro poder adquisitivo. Todo el dinero, ese 22% que hemos perdido, hay que ver fórmulas para irlo recuperando. Hay que mejorar, en suma, las condiciones laborales de los trabajadores, que es a lo que a CESIF le preocupa. Y al gobierno de García Page vamos a pedir que gobierne para todos, que gobierne con responsabilidad, que se aleje del sectarismo, que se aleje del rodillo de la mayoría absoluta y del autobombo que tienen todos los días. Le exigimos una gestión eficaz de los fondos públicos. Esto es, el dinero de todos los ciudadanos, que no es el suyo. Que no se lo den a sus afines, a sus sindicatos y a su patronal. Le exigimos que adelgace la estructura de la Junta, que adelgace los cargos altos, los medios y los bajos, porque hay cargos que no tienen ningún tipo de contenido. Es una época de pandemia, es una época de crisis, de inflación, de subida de los carburantes, de la luz a precios disparatados, de los elementos más básicos, de la comida, de los alimentos. Y las políticas hay que cambiarlas.
Julio, en este caso denunciáis desde el sindicato CSIC, bueno, lo has expuesto antes, el alto número de altos cargos que tiene la Junta. Sí, el gobierno regional cuenta actualmente con 137 altos cargos, que supone un coste de más de 9 millones de euros solamente en retribuciones. En 2017, que es cuando comienza el portal de transparencia, había en Castilla-La Mancha 76 altos cargos, que suponían un coste de unos 4.800.000 euros. Se han incrementado en 61. Ahora hay 61 altos cargos más. Esto viene por una trampa, una traición que nos hicieron en la función pública de igualdad, mérito y capacidad. Ellos se inventan una ley, la Ley 11 de 2019, de medidas administrativas y tributarias de Castilla-La Mancha, que supuso la consolidación de estos altos cargos. Y eso significa un complemento vitalicio para estas figuras de libre designación, cuando se reincorporen a sus puestos de trabajo. No solamente es que están, es que van a tener un sueldo para siempre, una paga para siempre. No es la paga del cuponazo de los 25 años, la tienen para siempre. Y también has, Julio, denunciado hace un momento pues esas subvenciones que sí que reciben otros sindicatos como Comisiones Obreras y UGT. Sí, desde 2014, que es la fecha desde la que está gobernando Emiliano García Paje, la región, se ha subvencionado a Comisiones Obreras, a UGT y a CECAN con 46 millones y medio de euros. La cifra no es baladí, son más de 7.700 millones de pesetas. Es una barbaridad. Reciben dinero por estar en el Consejo de Diálogo Social, por el Consejo de Relaciones Laborales, por el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región por COVID-19, por diferentes planes de empleo, por la prevención de riesgos laborales, por el Plan Corresponsables y seguramente que los tendremos en el Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha. Seguramente los tendremos porque Comisiones Obreras y UGT con este gobierno son como el perejil. Están en todas las salsas. Estas subvenciones para CSIC son vergonzosas, son deshonrosas, son clientelares. Pero con la que nos está cayendo y con la inflación disparada, estas subvenciones además son impresentables, son grotescas, son inmorales. 46,5 millones de euros cuando el 30% de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza o exclusión social. Cuando el 33% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Cuando el 40% manifiesta la dificultad para llegar a final de mes. Cuando el 9,4% de la población de Castilla-La Mancha, esto es 193.000 personas, están en pobreza severa. 46 millones y medio de euros para Comisiones UGT y CECAN, con 150.000 parados. Con una deuda pública de más de 15.600 millones de euros, que supone el 38% del PIB de la región. Y termino diciendo que 46 millones y medio, con un salario medio en Castilla-La Mancha de 2.120 euros menos que el de la media nacional, con una pensión media inferior a 250 euros si la comparamos con la media nacional. Con una inflación del 10%, en CSIC decimos que estas subvenciones nos parecen inmorales. En estos tiempos necesitamos otras políticas, necesitamos otros ejemplos motivadores de nuestros políticos. Pues Julio Retamosa, presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, ha sido un placer tenerte aquí, cuídate mucho. Nada, muchas gracias, José Manuel, igualmente. Mediodía. COPE Ciudad Real. Estar informado.